Hay relojes que no miden el tiempo, miden el silencio entre dos personas. ¿Alguna vez has sentido que una palabra no dicha pesaba más que un adiós? A veces no es la muerte lo que asusta, sino todo lo que dejamos sin cerrar antes de que llegue. Los silencios enquistados, los abrazos aplazados, las conversaciones que postergamos creyendo que siempre habrá un después. Pero el tiempo no tiene la cortesía de avisar cuándo se acaba. Esta es la historia de Aurelio, un hombre que vivió durante décadas en el mismo edificio que su hermano, sin dirigirse una sola palabra, y de cómo, en la última semana de su vida, el silencio finalmente se rompió. Y lo que salió de él no fue rencor ni orgullo, fue algo que muy pocos esperan encontrar justo antes del final: redención. Aurelio vivía en el cuarto piso de un edificio antiguo del barrio de Lavapiés, en Madrid. La finca era estrecha, con escaleras de madera que crujían como si guardaran secretos de otros tiempos. Frente a su puerta, en el mismo rellano, vivía Julián, su hermano menor. Desde hacía más de 30 años no se hablaban, ni un saludo, ni un cruce de mirada. Cada uno vivía como si el otro no existiera, compartiendo paredes, ascensor, recuerdos, pero no palabras. Cada mañana, Aurelio bajaba con su bastón, apoyado más por rutina que por necesidad. Saludaba al portero, a la señora del segundo, al joven que repartía el pan. A todos, menos a Julián. Si lo veía en la escalera, desviaba la vista. Si escuchaba su puerta abrirse, se encerraba en la cocina. Había una pausa en él, como si llevara una piedra dentro del pecho, una que le comprimía los años y le hacía caminar más despacio, aunque su cuerpo aún respondiera. Vivía solo desde que su esposa falleció, 5 años atrás. Su piso olía a madera envejecida y café recalentado. Los cuadros torcidos en la pared eran los mismos desde hacía décadas. Paisajes sin firma, una foto en sepia de sus padres, una pintura infantil que alguien, quizás Julián, había hecho en otro siglo. En las noches, Aurelio escribía cartas que nunca enviaba. Las guardaba en una caja de zapatos, bajo su cama. Algunas eran para su mujer, otras para sí mismo. Una, solo una, estaba dirigida a Julián. Esa nunca logró cerrarla. La escribió tantas veces que ya no sabía si quería pedir perdón o exigirlo. Lo que nadie sabía, ni siquiera Julián, era que Aurelio estaba enfermo. Un cáncer silencioso, extendiéndose como una hiedra por dentro. El médico había sido claro: 6 semanas, quizás 7, nada que hacer. Pero Aurelio no le temía a la muerte. Le temía a llegar a ella sin haber dicho lo que tenía que decir. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las cortinas manchadas, Aurelio se sentó en su sillón de siempre. Tenía en las manos un sobre blanco. El corazón le latía con la torpeza de quien está a punto de tomar una decisión demasiado antigua. Al otro lado de la pared, Julián tosía. Siempre tosía a la misma hora, como un reloj que también se negaba a olvidar. Aurelio cerró los ojos y pensó: ¿y si esta es mi última oportunidad para decir algo? La primera grieta en el silencio no fue una palabra, fue un gesto. Una mañana, Aurelio dejó el sobre blanco en el felpudo de Julián. No tenía nombre, ni remitente, pero él sabía que su hermano reconocería la letra. Era su manera de hablar sin hablar, de tocar sin extender la mano, pero el sobre desapareció sin respuesta. Días después, apareció de nuevo, esta vez sobre su propia alfombra, cerrado, intacto.
No hubo notas, solo la devolución muda de un muro que aún no quería ceder. Esa noche, Aurelio no durmió. Escuchaba cada crujido del edificio como si pudiera traducirlos. A las 4 de la mañana se levantó, caminó hasta la puerta, se detuvo, no abrió. Volvió a su sillón y encendió la radio. Un tango sonaba, uno que su madre solía cantarles de pequeños, cuando aún eran niños y compartían el mismo cuarto, cuando aún eran hermanos, sin que esa palabra doliera. En la consulta siguiente, el médico le confirmó lo que su cuerpo ya sospechaba. El final se acercaba. Pocos días, una semana, quizás menos. ¿Desea que informemos a algún familiar?, preguntó la enfermera con voz neutra. Aurelio negó con la cabeza. No queda nadie, dijo, aunque no era cierto. En el centro de cuidados paliativos donde fue internado, los días se diluían como tinta en agua. Había silencio, pero un silencio distinto, más limpio, más acogedor. Allí conoció a Clara, una auxiliar de enfermería de rostro sereno y ojos grandes, como si pudieran sostener todas las historias que los demás evitaban contar. Ella fue quien notó la tensión cada vez que Aurelio miraba su teléfono viejo sin desbloquearlo. ¿Hay alguien a quien quisiera llamar?, preguntó una tarde mientras le acomodaba la manta. Aurelio la miró, dudó. Finalmente dijo: vivo frente a mi hermano. No hablamos desde hace 30 años. Clara no respondió de inmediato. Se quedó sentada a su lado en silencio. Luego, con voz suave, dijo: entonces no es tarde. Aún no. Esa noche, Aurelio le pidió un favor. Escríbele por mí. No sé si tengo fuerzas para hacerlo otra vez. Clara asintió. Tomó un bloc y un bolígrafo. Aurelio dictó lento, como quien escarba en la tierra buscando una raíz olvidada. Julián, no te escribo para que me perdones, ni para perdonarte. Solo quería saber si todavía somos hermanos, si aún hay algo que se pueda salvar. Estoy en el centro San Carlos. Me quedan pocos días, pero aún tengo tiempo, si tú también lo quieres. La carta fue enviada. Esta vez, por alguien que no cargaba con el pasado, por alguien con manos limpias. Los días siguientes fueron un desfile de relojes detenidos. Cada sonido en el pasillo era una posibilidad. Cada sombra bajo la puerta, una promesa que no se cumplía. Pero entonces, una mañana, justo cuando el sol entraba oblicuo por la ventana, una figura se detuvo al otro lado del vidrio. Julián. No traía flores ni regalos, solo una bolsa de papel con mandarinas, como las que comían de niños en el patio de la abuela. Entró sin decir nada. Se sentó en silencio, al borde de la cama. Aurelio lo miró, con los ojos húmedos, la voz atrapada en algún rincón del cuerpo. Pasaron minutos sin hablar, hasta que Julián, con la voz rasposa de quien ha fumado demasiadas vidas, dijo: ¿te acuerdas cuando escondíamos los huesos de las mandarinas en los cajones de mamá? Aurelio sonrió, y por primera vez en décadas lloró. Si esta historia está tocando algo dentro de ti, guarda este video para volver a él cuando necesites recordar lo importante. Y dale me gusta, para que más personas encuentren estas historias que sanan el alma. Los días que siguieron no fueron muchos, pero bastaron. Julián empezó a visitar a Aurelio cada mañana. No hablaban mucho. A veces compartían las mandarinas en silencio. Otras veían un viejo programa en la televisión del hospital sin realmente prestarle atención. Pero en el aire, algo había cambiado. Como si la distancia entre los dos se hubiera llenado de algo más denso que el pasado, ternura contenida. Una tarde,
Clara entró a la habitación y los encontró dormidos. Julián en la silla, con la cabeza caída hacia un lado. Aurelio en la cama, con una de sus cartas en la mano. No la que dictó, sino otra. Una que llevaba escrita años, pero nunca había entregado. Cuando Clara intentó retirarla con suavidad, Aurelio abrió los ojos. «Déjala», dijo, apenas un susurro. Clara asintió y salió. Más tarde, cuando Julián despertó, Aurelio le tendió la carta. «Léela cuando ya no esté, no antes». Julián no respondió. Guardó el sobre en su chaqueta y por primera vez desde que eran niños se inclinó y le besó la frente. El gesto fue torpe, rápido, pero Aurelio cerró los ojos como si ese beso abriera una puerta. Esa noche Aurelio pidió que le apagaran la luz. Clara se quedó unos minutos más, organizando papeles, fingiendo una rutina que ya no tenía urgencia. Antes de irse, Aurelio le tomó la mano. «Gracias por no hablar demasiado. A veces, lo único que uno necesita es que alguien se quede». Ella sonrió, conteniendo el llanto. «A veces, eso es lo único que podemos hacer». Aurelio se quedó solo en la habitación. El reloj digital en la pared marcaba las 2:14 de la madrugada. En su mente repasaba las últimas palabras que había escuchado de Julián ese día. «No hace falta que te vayas para que te perdone. Ya lo hice hace tiempo, solo estaba esperando que tú también volvieras». Aurelio no respondió en ese momento. No pudo, pero mientras el sueño lo cubría, lo supo. Volver no siempre es regresar. A veces es permitir que alguien te encuentre donde estás. Y en esa madrugada quieta, Aurelio exhaló. No con miedo, no con tristeza, con alivio. El día del entierro fue discreto. No hubo flores caras ni discursos largos. Solo una caja de madera clara, unos pocos vecinos y un cielo de nubes lentas. Julián llegó solo. Vestía la misma chaqueta con el sobre aún guardado en el bolsillo interior, sin abrir. Lo tocó varias veces durante la ceremonia, como si aún no estuviera listo para dejarlo ir, ni a la carta ni al hermano. Después del entierro, no volvió directamente a casa. Caminó durante horas por calles que no conocía, cruzando parques y plazas, escuchando las conversaciones de extraños como si fueran ecos de otra vida. Esa noche, ya en su piso, se sentó frente a la mesa donde comía solo desde hacía años. Colocó el sobre frente a él. Lo miró largo rato. Finalmente, lo abrió. Dentro, había una hoja escrita a mano, trazos firmes aunque temblorosos. Decía: «Julián, no sé en qué momento dejamos de hablarnos. Tal vez fue una discusión pequeña que creció con los años, o tal vez fue el orgullo que se metió entre nosotros sin que nos diéramos cuenta. Quiero que sepas que nunca dejaste de ser mi hermano. Guardé tu risa en mi memoria, como quien guarda un billete de tren que ya no usa, pero no puede tirar. Me gustaría haber tenido más tiempo, pero quizás lo que tuvimos fue suficiente. Gracias por volver antes del final. Eso cambió todo». Aurelio. Julián no lloró de inmediato. Solo se quedó ahí, inmóvil, con la carta entre las manos, como si el peso del papel le impidiera moverse. Al día siguiente hizo algo inesperado. Bajó al trastero y rescató una caja olvidada. Dentro había fotografías viejas, una pelota de goma, una bufanda roja y una pequeña libreta que Aurelio había escrito cuando tenían 12 años. Era un diario de verano. Había una entrada que decía: «Hoy Julián me dejó su último caramelo. Creo que eso es la felicidad». Esa tarde, Julián cruzó la calle y llamó al timbre de Clara. Llevaba en las manos 2 mandarinas y una sonrisa tímida. «Gracias», le dijo, «por haber sido el puente».
Clara lo invitó a pasar. Hablaron un rato. Compartieron recuerdos que no eran suyos, pero que también les pertenecían. En los meses que siguieron, Julián empezó a escribir pequeñas notas, frases sueltas. Las dejaba en la plaza, en los bancos, entre las páginas de los libros de la biblioteca. Eran frases como: nunca es tarde si todavía respiras. El perdón no cambia el pasado, pero cambia lo que viene. Hay silencios que solo se rompen con ternura. Nadie sabía quién las dejaba, pero muchos empezaron a encontrarlas. Y a veces, eso basta para que alguien se atreva a volver. Hay despedidas que no se dan con palabras, sino con gestos diminutos. Una carta tardía, una fruta compartida, un silencio menos denso que ayer. Aurelio no cambió el mundo, no sanó todo, no resolvió todos los nudos que lo ataban al pasado, pero murió en paz. Y eso no es poco. A veces el verdadero acto de valentía no es seguir adelante, sino regresar una última vez. No para revivir el dolor, sino para mirar al otro y decir, sin necesidad de hablar: aquí estoy y aún somos. Porque aunque el tiempo arrase con todo, hay cosas que resisten: el amor, el recuerdo y la posibilidad de un reencuentro, incluso en los últimos minutos. Si esta historia tocó algo en tu interior, dale me gusta y compártela con alguien que aún esté a tiempo de volver. Y suscríbete a este canal, donde honramos las historias que nos recuerdan que nunca es tarde para amar, ni para decir lo que siempre debimos decir.